¿Ya? Ok. Feliz sábado, pueblo de Dios. Qué gusto me da estar aquí con ustedes este día para compartir la palabra del Señor. No sé cuántos años atrás estuve visitando esta ciudad y predicando a esta congregación, pero en otro lugar. Y después de esos años, venir aquí nuevamente me es un placer, un gusto y sobre todo darle la gloria a Dios con lo que vengo a hacer, que es preparar a un pueblo para la venida del Señor. Así que me acompaña Gabriel Sánchez, nuestro consejero de estilo de vida allá en Shepherd, y mi esposa María Elena, que está ahí atrás, que es mi brazo derecho en todo lo que hacemos. Después de nuestro Dios, ahí tengo ahí mi brazo derecho. Yo quisiera, hermanos y hermanas, decirles a todos que se sientan bienvenidos por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él es el centro de todo aquí. Y no perdamos de vista ese centro, porque si lo perdemos de vista ya echamos a perder nuestro tiempo. Así que mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Yo quisiera, antes de proceder con el tema, hablarles un poco de este lugar. A ver si Gabriel me da allí la pantalla. Este lugar que lo ando promoviendo, hermanos, porque yo creo que lo que es gratis hay que promoverlo. Y este lugar el Señor lo ha levantado allá en Texas para dar atención gratuita a los enfermos que deseen restaurarse física, mental y espiritualmente. Se llama Campamento y Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, un lugar para restaurarse física, mental y espiritualmente. Está ubicado 1 hora al norte, más o menos, de Houston. Se llama Shepherd, el pueblito, Shepherd, Texas. Shepherd, Texas. Estamos a las afueras de ese lugar. Ya mis hermanos ya fueron allá a visitar. Hermana Jenny con su esposo estuvieron allá en el Congreso Campestre recién pasado. Y en este lugar, hermanos, llevamos 1 año atendiendo a los enfermos con los remedios naturales de Dios. Han pasado ya por ese lugar más de 100 personas que han llegado por 15 días para ser atendidos, primeramente con ese cambio de dieta completamente a la dieta de Dios. Y por 15 días se les da esa dieta del Señor, la que fue prescrita en Génesis 1:29, y al mismo tiempo se les trata con las hidroterapias y con los 8 remedios naturales, que son los 8 médicos de la salud que como pueblo adventista tenemos. Se les atiende así por 15 días y se deja al médico de médicos que haga esa obra en ellos. Muchas personas rápido comienzan a sentir, después de 1 semana o a las 2 semanas, empiezan a sentir efectos que en su cuerpo están viendo cómo la mano de Dios está obrando, cómo está restaurando su organismo. Entonces, este lugar lo pongo aquí a la orden de ustedes, por si en algún momento ustedes llegaran a necesitar de un lugar como este para ir a desintoxicarse o para ir a ser tratado o tratada con los remedios naturales de Dios. Es un lugar que hace esta obra médica misionera gratis, pero es porque Dios provee diezmos, ofrendas y donaciones para que se haga esta obra médica misionera gratis. Y siempre que lo promuevo, también aprovecho para decirle a los que están mirándonos en la televisión o oyéndonos en la radio, o los que están mirándonos en el internet, o si alguien aquí presente, aprovecho para decirle que si está en su corazón en algún momento apoyar este ministerio para que se haga esta obra de caridad, siempre así, gratuita, que lo haga llegar ese donativo en concepto de diezmo, ofrenda o donación, para que se siga haciendo esta obra médica misionera gratis. No ocupamos los diezmos solamente para esto.
porque este es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Ocupamos esos diezmos para pagar 4 canales de televisión y una radio que predican las 24 horas del día allá en Texas y para el mundo a través del internet. Por ahí destacamos el mensaje de los tres ángeles y por este centro de estilo de vida destacamos el brazo derecho de ese mensaje, como es la Reforma Pro Salud. Así que agradecemos a los que han hecho posible que esta obra se haya hecho gratis hasta este día. Agradecemos a los que confiando en este ministerio han estado enviando diezmos, ofrendas o donaciones. Y si alguno quisiera hacerlo, unirse a este ministerio, ahí en la pantalla siempre aparece el número de teléfono de este servidor para que se puedan comunicar y darles detalles de cómo pueden hacerlo. Los cheques o monedores se hacen a nombre de Iglesia Advenimiento para dejar claro, ¿verdad?, que no es algo personal. Esto no es un ministerio personal, no es para lucrarse. Esto es para hacer la obra médica misionera gratis, como el Señor quisiera que se haga siempre su obra. Así que, hermanos y hermanas, cuando deseen ustedes aportar, ahí queda. Y si algún día necesitan ir, pónganse de acuerdo con mi esposa, que es la que dirige este centro, y ella les puede decir para cuándo les puede poner en la lista, ya que pues está lleno hasta por 3 meses los cupos, debido a que las personas saben que estos lugares, cuando se va a ellos, siempre hay que pagar $3,000 o $5,000 por los días que se van a estar allí, y encuentran que en este lugar se hacen las cosas por fe. Entonces muchos se anotan con anticipación y a veces cuesta encontrar espacio, pero ahí está para si algún día lo necesitan, hermanos. Después de haber promovido este lugar, yo quisiera ahora también decirles que en la tarde, después de la comida, Gabriel Sánchez, que es el que atiende a los hombres allá en Shepherd, él es nuestro consejero en estilo de vida, él tendrá un tema de salud para todos los presentes. Así que están invitados. Pero quisiera orar en este momento por las necesidades que pueda haber en el pueblo de Dios, de los que están presentes como de los que están a la distancia. ¿Quién levantando su mano le dice al Señor que tiene una petición en su corazón? ¿Hay alguien que quiere que oremos por usted? Vamos a rodearnos entonces para hablar con el Señor. Padre Celestial, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas, Señor. Levantaron sus manos, indicándote que tienen una petición en su corazón. Petición que tú conoces y que tú tienes el poder para contestarla. Así que te ruego que haya en gracia delante de tus ojos todos los que han levantado la mano, tanto aquí presentes como los que están a la distancia, y que todos, Señor, tú les escuches, que tengan la plena seguridad que el Dios al cual han buscado ahora, el Dios al cual están poniendo su petición, que tengan la plena seguridad que es el Dios todopoderoso, el Dios que escucha, el Dios clemente y misericordioso. De manera, Padre, que te ruego que cada uno tenga el privilegio de ser recompensado o recompensada en su fe y pueda así, Señor, recibir la respuesta a su oración. Bendice, Señor, a todos los que están ahora aquí presentando su caso delante de ti. Concédeles de acuerdo a su fe, pero sobre todo de acuerdo a tu amor. Asimismo, te rogamos que al exponer la palabra esta mañana, sea una palabra que edifique, una palabra que prepare para ese gran día glorioso de tu venida. Señor, pedimos que las mentes nuestras estén guiadas por el Espíritu Santo, de tal manera que podamos entender cómo debemos prepararnos para la crisis que llega. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, hermanos, vamos a prepararnos para la gran crisis de la historia. Crisis que tendrá que ver con persecución en contra del pueblo de Dios, con desastres y con leyes dominicales.
Este es un tema que casi no se trata en los púlpitos. Los predicadores en su mayoría, a manera de perros mudos, le niegan esta verdad al pueblo. Verdad que se tiene que enfrentar. Los dos animales más feos y salvajes del Apocalipsis, parecidos uno a un leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos, y otro con solo 2 cuernos como de cordero, pero que habla como dragón, también conocidos como los Estados Unidos, el segundo, y el papado, el primero. Estos dos animales, feos y salvajes, están más que listos para que cuando Dios se los permita, poder emplear su poder político y religioso en contra de la iglesia remanente. ¿Cuál es esa iglesia? La que está ahí en Apocalipsis 12, 17, que ya ustedes en su mayoría saben cómo es descrita esa iglesia. Es descrita como la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. A esa iglesia pertenecemos por la gracia de Dios. ¿Cuántos estamos contentos de pertenecer a esa iglesia? Vean ustedes que no tiene nombre. No tiene nombre, así que eso de andarse ahí peleando por nombres, eso es una necedad. Eso de andar ahí diciendo que si no estás en esta, te vas a perder, esa es una cosa que no está en la Biblia. La iglesia remanente por la que el Señor viene no tiene nombre. Apocalipsis 12, 17 dice que es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia. Y entonces usted dirá, ¿y por qué el nombre? Bueno, los nombres se ponen para identificar, dentro de todas las iglesias que existen, a una que se asemeje a esa de Apocalipsis 12, 17. Y es ahí como entonces surge la iglesia adventista del séptimo día. Surge otras que han salido después. Y surge esta donde estamos reunidos. Y surge también la que este servidor pastorea. Pero son nombres que identifican nada más a la congregación que se asemeja a esa iglesia de Apocalipsis 12, 17. Que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que tiene respaldo bíblico y eso es, hermanos, lo que uno puede decir con prueba. Bueno, resulta que los poderes mencionados, como son la primera bestia o la segunda bestia de Apocalipsis 13, símbolo, como dije, del papado y de los Estados Unidos, estos poderes mencionados, unidos en triple alianza con el espiritismo, dice la profecía que van a hacer lo siguiente. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 13 al 16. Apocalipsis 16, versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. No tenemos ningún lugar en la tierra con ese nombre, ni tampoco lo ha habido con ese nombre. De manera que es un nombre simbólico para llamar así a la batalla final. Pero si ustedes notan,
en los textos leídos, es toda una confederación mundial liderada por el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, la que va a enfrentar el pueblo de Dios. Así ha sido revelado, gracias hermano, así ha sido revelado en el don profético, se lo pongo acá. Dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para presionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Voy para atrás porque quiero destacar aquí que hay dos redes con las cuales Satanás entrampa a los hombres. Dos redes con las cuales va a prender, dice, a los hombres. Y esas dos redes son, uno, la inmortalidad del alma, y el otro, la santidad del domingo. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Es la creencia de que el hombre no está muerto, sino que está vivo. O está en el cielo, o está en el purgatorio, o está en el infierno. Y que se puede uno comunicar con ellos. También se le llama esto espiritismo. Esa es una red con la cual, dice Satanás, prende a muchos. Y ustedes saben, millones creen en eso. Pero la otra red con la cual, dice Satanás, prende a los hombres es la santidad del domingo. Y de la misma manera son millones los que han caído en esa red. Pero dice, y está en azul, los tres poderes, la triple alianza, los protestantes de aquí de los Estados Unidos, el espiritismo, que es el que promueve la inmortalidad del alma, y el poder romano, que es el que promueve el domingo, estos tres, vean ustedes, van, dice, a los reyes de la tierra, van, dice, donde todo el mundo, van buscando, dice, a manera de espíritus de demonios, convencer a las personas que acepten estos engaños. Y así, hermanos, dice que están ellos buscando hacer una última lucha contra el gobierno de Dios. Así que esta será ni más ni menos que la batalla final. La pregunta es, ¿se unirán a esa triple alianza los reyes o gobernantes de este mundo para luchar contra Dios y su pueblo? Bueno, veamos Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y el 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y el verso 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, que es ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así que, hermanos, ustedes pueden ver que efectivamente
se van a unir. Ya están unidos, pero a manera de coalición o conflagración para hacer el último ataque al pueblo de Dios, dice la profecía que los gobernantes se unirán con la bestia. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vean el Salmo número 83, versículo 4 al 5. Salmo número 83, versículo 4 al 5. Y la Escritura dice, Salmo 83, versículo 4 al 5. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del hombre, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Si ustedes notan, el propósito con el cual se unen es de destruir, de aniquilar, de que no haya más memoria del pueblo de Dios. Así es cuando los impíos se unen. Hermanos y hermanas, habrá un pacto para aniquilar al pueblo de Dios, según la profecía. Los gobernantes de la tierra, hemos leído en Apocalipsis 17, que harán una alianza con la bestia, también llamada ramera, porque ha prostituido la verdadera doctrina del Señor. Pero es interesante, cuando leímos en Apocalipsis 17, que estos, dices, tienen un mismo propósito con la bestia. Hay una unanimidad en los gobernantes del mundo en compartir el mismo propósito con la bestia. Le van a entregar todo el poder político y militar para que pelee contra el Cordero en la persona de sus seguidores. Seguidores del Cordero. ¿Y por qué le dan todo ese poder? Volvamos a Apocalipsis 17. Esta vez el versículo 2. Apocalipsis 17, versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué ha hecho la ramera, que es de la que se está hablando acá, con los gobernantes de este mundo? Dice que ha fornicado con ellos y ellos han fornicado también con ella. ¿Qué significa esa fornicación? No es otra cosa, hermanos, que han practicado con ella la idolatría. La idolatría en la Biblia está asociada, como he dicho, la fornicación está asociada con la idolatría. Y si hay una iglesia que promueve la idolatría, es la iglesia papal. El don de profecía, hablando de la unión de los gobernantes con la bestia, al final de los días dice, habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí están mis ejércitos, señor Papa. Haga lo que quiera usted. Cuando usted necesite, aquí está nuestra policía. Aquí está nuestro armamento. Haga lo que quiera. Así dice, se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Sí, los emperadores ponían al servicio del Papa las legiones romanas. Los ejércitos de Roma estaban a la orden de él. Habría que leer la historia para comprobarlo, pero está ahí escrito. En la lucha dice que se librará en los últimos días. Estarán unidos otra vez los gobernantes con el papado, pero ahora en oposición al pueblo de Dios, dice,
todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto en disputa, pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Manuscrito 24, año 1891. Hay que aniquilar a esa iglesia de Apocalipsis 12:17. Hay que aniquilar, dice Satanás, a esos guardadores del sábado, porque esos destacan con el sábado a Dios como el creador de todo. Y yo, dice Satanás, no puedo permitir eso, de manera que voy a utilizar a este poder llamado el papado, y voy a buscar que los gobiernos de la tierra le pongan a su disposición sus ejércitos para buscar aniquilar a esos que se aferran a la lealtad a Dios, guardando sus mandamientos. Oh, hermanos, sigue diciendo, en nuestro mundo hay solo dos bandos: los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Satanás y sus ángeles descenderán con poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran en la tierra y, de ser posible, ¿a quiénes, hermanos? A los mismos escogidos. La crisis, dice, está muy cerca de nosotros. Deben paralizarse, las energías de los que tienen un conocimiento de la verdad. La influencia de los poderes del engaño es tan abarcante que supera la influencia de la verdad. Manuscrito 172 del año 1899. Oh, mis hermanos, ¿cuántos creen que la crisis está más cerca de nosotros que cuando pensábamos? Sí. Hermanos, ya llegó en algunas maneras, pero no ha llegado en esta que estamos hablando. Sin embargo, noten ustedes, no se deben paralizar las energías de los que tienen el conocimiento de la verdad. Este no es el tiempo para estar débiles, hermanos. Este no es el tiempo para estar uno ahí, como decimos, con un pie dentro y otro pie afuera de la iglesia, del mensaje, de la iglesia remanente. No podemos debilitarnos ahora cuando la crisis la tenemos encima. Yo estaba pensando, ¿y qué predico? ¿Qué les predico a los hermanos? Tengo como 100 sermones ahí, pero ¿qué predico? Y cuando veo este tema, hermano, de la crisis, yo digo, hay que preparar al pueblo para la crisis. Hay que prepararlo para lo que viene. Y ustedes van a ver, conforme vayamos avanzando, cómo es que nos vamos a preparar. Estamos poniendo la plataforma de lo que es la crisis. Sigue diciendo, dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos. Y al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Así que, hermanos y hermanas, al final de los días, solo dos lugares sabrán dónde estar. O en el lado del Señor, llevando su sello, como es el Santo Sábado, o en el lado de la bestia, llevando su marca, como es el domingo. El conflicto será entre estos dos bandos. Sigue diciendo el don de profecía. Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados. Y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Manuscrito 6, 1889. Hermanos y hermanas, lo que sea que pase con nosotros, yo siempre digo, si eso le va a dar gloria a Dios, que pase.
Porque ¿para qué existimos nosotros? ¿Acaso no es solamente para darle gloria a Dios? Oh, hermano, yo no sé qué va a pasar con nosotros. Si vamos a ser de los que van a ser llevados a la cárcel, si vamos a ser de los que van a salir huyendo de las ciudades y los pueblos, o si vamos a ser de los que inclusive daremos la vida en defensa de la verdad. Solo tenemos que orar para que el Señor nos dé lo que Él quiera. Pongámonos a la disposición de Él. Oh, mis hermanos, qué cita más tremenda, más reveladora. Sigue diciendo el don de profecía. Toda forma de mal se lanzará a una intensa actividad. Malos ángeles unen su poder con hombres impíos. Y como han estado en conflicto constante y son experimentados en las mejores artes de engañar y de combatir, y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla del Armagedón se peleará y en ese día no debe hallar a ninguno de nosotros como durmiendo. A ver, hermano, hermana, ¿cómo estás tú? ¿Estás despierto? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Mira, hermano, hermana, si no tienes tiempo para orar, si no tienes tiempo para estudiar la Biblia, si no tienes tiempo para compartir este mensaje, ten cuidado, porque has caído ya en un adormecimiento espiritual. Y esta crisis, cuando te llegue, te va a poner del lado equivocado. La batalla del Armagedón se peleará y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos, dice, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán de la hueste del Señor va a estar a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir esa batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Carta 112, 1890. Así que, hermanos y hermanas, hay que ponerle aceite a la vasija. Hay que dejar que el Espíritu Santo llene la vasija. Y la vasija es usted. La vasija soy yo. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene, hermanos. Y esta lámpara, mantengámosla constantemente, alumbrándonos. Mantengámosla prendida, mantengámosla, hermanos, dando luz en la medida en que la escudriñemos. Eso es elemental, eso es indispensable de cara a la crisis. Sigue diciendo el don de profecía, este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos esperando el mundo. Los ángeles destructores están por emprender la obra de la venganza porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal y está saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás, dice, hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. El escepticismo está prevaleciendo por todas partes, la impiedad abunda. La fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Manuscrito del año 1890. Es interesante esto que dice, que la fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Tu fe, mi hermana, mi fe va a ser probada. Bueno, con este, digamos,
anuncio o con esta forma de presentar a la sierva del Señor lo que viene, es posible que más de alguno sienta temor. Pero quiero decirle que no tenga miedo, porque Dios va a resolver esa batalla a favor suyo. Dios va a resolver esa batalla a favor de su pueblo, tal como lo hizo en el Armagedón, en miniatura, que cada vez pasó su pueblo de Israel en el pasado. Veamos algunos Armagedones en miniatura que pasó el pueblo de Dios en el pasado, para que veamos cómo el Señor resuelve este problema de la última batalla. Vamos al libro de Jueces, capítulo número 4, versículo 3. Jueces, capítulo 4, versículo 3. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Noten, el pueblo languidecía desde hacía ¿cuántos años? 20, debido a la opresión de Sísara, capitán del rey Jabín de Canaán. Y ante el clamor de su pueblo, ¿qué le promete Dios? Versículo 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Así nosotros vemos, hermanos, que Dios promete liberación a su pueblo. Utiliza a esta sierva, como es Débora, para darle ánimo al pueblo y decirle que emprenda la batalla. Y ante el clamor de ese pueblo, Dios también decide liberarlos. Y vean cómo Dios los liberó. Versículo 13 al 16. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Hazoret Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. ¿Qué les parece? Hasta no quedar ninguno. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se dio esta batalla? Miren lo que dice el capítulo 5 ahora. Capítulo 5, versículo 2. Dice: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel,
Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Ahora el verso 19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taná, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Vean ustedes dónde fue la batalla. En Megiddo. Resulta que los eruditos dicen que Armagedón, las últimas palabras, Magedón, es prácticamente parecido a Megiddo. Y por eso dicen que la batalla será en un lugar llamado el Valle de Megiddo, allá en Israel. Pero esa es una interpretación que no está correcta, porque la batalla no será en un lugar geográfico. La batalla será mundial, será en todo el mundo. De manera que Armagedón es solamente el símbolo que lleva ese nombre, esa batalla, un lugar simbólico que es el mundo entero. Con los espíritus de demonios dice que van a los reyes de todo el mundo. No van solo a Megiddo, van a todo el mundo para reunirlos a la batalla. Es interesante que la batalla será no entre potencias, entre ellas mismas, aquí en la tierra, sino que es entre la bestia y sus seguidores y Dios con sus ejércitos. Ahora, vean ustedes el versículo 31 de Jueces 5. Versículo 31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Pregunto, ¿liberó Dios a su pueblo de aquel Armagedón en miniatura que tuvo? Sí, lo liberó. El pueblo fue liberado. Y allí, en estas palabras del verso 31, se señala prácticamente la victoria futura, definitiva. Pues dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Hermanos y hermanas, el Señor levantó allí a una mujer para que le diera ánimo al pueblo. El papel que jugó el don profético en esa ocasión, en esa mujer llamada Débora, fue clave para la victoria. El don de profecía dice: durante 40 años los israelitas gimieron bajo el yugo opresor. Luego se volvieron de la idolatría y con humillación y arrepentimiento le pidieron al Señor que los librara. No llamaron en vano. Moraba en Israel una mujer famosa por su piedad y por medio de ella Dios escogió liberar a su pueblo. A ver, hermanos, ¿por qué era famosa Débora? ¿Qué es eso? Consagración. ¿Por qué era famosa Débora? Por su consagración. A ver, hermanos y hermanas, ¿por qué son famosas las hermanas de esta iglesia? ¿Por qué es famosa usted en su iglesia si es que está de visita? ¿Por qué es famosa usted en su vecindario? ¿Por qué es famosa usted en este mundo? Si por algo, hermano, debemos ser famosos, tanto las mujeres como los hombres, es por nuestra consagración. Esta mujer, dice la sierva del Señor, Elena White, era famosa por su piedad. Es decir, todos la conocían como una mujer consagrada, como una mujer temerosa de Dios, como una mujer entregada al Señor. Su nombre, dice, era Débora, y Dios le escogió a ella para ser el instrumento y liberar a su pueblo. Se le conocía también como profetisa, y en ausencia de los magistrados comunes, el pueblo la buscaba para que los aconsejara y les hiciera justicia. El Señor, dice, comunicó a Débora su propósito de destruir a los enemigos de Israel. La invitó a que buscara a un hombre llamado Barak y que le hiciera saber las instrucciones que ella había recibido. Fue así que ella buscó a Barak y le indicó que reuniera 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón
y que hiciera guerra contra los ejércitos del rey Javín. Barak sabía que los hebreos estaban dispersos, abatidos y desarmados, como conocía también la fuerza y la capacidad de sus enemigos. Si bien él había sido el único escogido y designado por el Señor mismo para librar a Israel, y había recibido la seguridad de que Dios lo acompañaría y de que vencería a sus enemigos, aún continuaba siendo tímido y desconfiado. ¿No te ha pasado a veces lo mismo, hermano, hermana? Que tú sabes que Dios está contigo, que tú sabes que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que de todas maneras, a veces por ahí no te ayuda mucho la fe. Es muy débil, no confías plenamente y tienes miedo. Bueno, entonces te pareces a Barak. Pero aún así dice, mire, aceptó el mensaje de Débora como palabra de Dios. Pero era poco lo que confiaba en Israel y temía que el pueblo no obedeciera su llamamiento. Así que solo aceptó ocuparse de tan dudoso intento si Débora le acompañaba para apoyar sus esfuerzos con su influencia y consejo. Barak ahora comandaba un ejército de 10,000 hombres y se dirigía hacia el monte Tabor cumpliendo la orden del Señor. Sísara reunió inmediatamente un ejército innumerable y bien equipado con el que esperaba rodear a los hebreos y hacer presa fácil de ellos. Los israelitas miraron aterrorizados a las numerosas legiones que se extendían abajo en la planicie, pertrechadas con todos los implementos bélicos. Cuchillos semejantes a guadañas fueron fijados a los ejes de los carros, para que al ser estos conducidos en medio de la cerrada formación enemiga, los cegara como a trigo. Así estaba el ejército de Sísara. Los israelitas se habían ubicado en una posición ventajosa en las montañas, esperando la oportunidad favorable para el ataque. Alentado por la seguridad que le dio Débora de que en ese día obtendrían una victoria significativa, Barak condujo a su ejército hacia la abierta planicie y atacó audazmente al enemigo. El Dios de los ejércitos luchó a favor de Israel y ni la capacidad bélica, ni la superioridad numérica, ni el equipo que poseían pudieron soportar el ataque. Las huestes de Sísara fueron presas del pánico. Solo Dios pudo haber derrotado al enemigo y la victoria, por lo tanto, solo podía adjudicarse a él. Amén. Y así Dios libró a su pueblo de aquel Armagedón que se dio en aquel valle de Megiddo, aquella batalla que era la final, porque numéricamente hablando, militarmente hablando, eran inferiores a los ejércitos de Sísara. Pero hay otro Armagedón en miniatura que quiero que también lo leamos para que nos dé ánimo, para que veamos que la batalla final que nos espera, hermanos, y esa coalición que los gobiernos harán con el papado. Hermanos, yo quiero que vayamos viendo que no vamos a salir nosotros ahí derrotados, vamos a salir victoriosos, gracias a Dios. Pero quiero que veamos la base, cómo Dios ha manejado los Armagedones en miniatura del pueblo en el pasado. Vamos a 2 Crónicas 20, versículos 1 y 2, para mirar este otro detalle. 2 Crónicas 20, versículos 1 y 2. Y aquí vemos nosotros lo siguiente. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos una cantidad de naciones que están listas para aniquilar al pueblo de Dios.
Están rodeando al pueblo. Pero vean el rey Josafat lo que hace, versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué les parece? Pero hay algo más. Miren el versículo 12. Y dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y ante una actitud como esta, vea lo que hace Dios. Él promete liberarlo. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién, hermanos? De Dios. Ahora ve el 17. No habrá, vamos a leer del 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oh hermanos, ¿qué les parece? Dios está prometiendo liberación. No hay lugar para que los soldados peleen. Solo hay lugar para que canten. Y ellos ganan la batalla sin que escape ninguno de sus enemigos. Pues vean los versículos 21 al 24 lo que dice. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué sucedió, hermanos? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Quién los mató? El Señor. El Señor hizo la obra para que se mataran entre ellos mismos. Y así el Señor le dio liberación a su pueblo cuando esa batalla era la batalla final para ellos. Cuando esa batalla era el Armagedón en miniatura para ellos. Dios, hermanos, vino para liberar a su pueblo. El libro de profecía comenta esto de una manera tan bonita. Dice que Josafat era hombre de valor. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Estaba bien preparado para arrostrar casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis no confió en los brazos carnales. No era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por una fe viva en el Dios de Israel, como podía esperar la victoria sobre estos paganos que se jactaban de poder humillar a Judá a la vista de las naciones. Profetas y Reyes 147. Y sigue diciendo: con confianza podía Josafat decir al Señor: a ti volvemos nuestros ojos. Durante años había enseñado al pueblo a confiar en aquel que en siglos pasados había intervenido tan a menudo para salvar a sus escogidos de la destrucción completa. Y ahora, cuando peligraba el reino,
Josafat no estaba solo. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, dice el verso 13. Y unidos ayunaron y oraron. Y unidos suplicaron al Señor que confundiese sus enemigos a fin de que el nombre de Jehová fuese glorificado. Profetas y Reyes, página 148. ¿Cómo estaba el pueblo, hermanos? Unido. Oh, hermano. Esa palabra, unido. Las familias estaban unidos. El pueblo estaba unido con su rey. Y todos estaban unidos en ayuno y oración. Por lo tanto, cuando Dios vio a ese pueblo así, unido en ayuno y oración, clamando porque el enemigo ya lo tienen ahí cerca, el Señor, hermano, se manifiesta y les da la liberación. Oh, ¿qué nos dice esto, hermanos? Que en la crisis final que vendrá, cuando como pueblo, si nosotros estamos vivos, cuando como pueblo remanente estemos rodeados por los enemigos que se aliarán con la triple alianza, como son espiritismo, papado y protestantismo apóstata. Hermanos, cuando estemos en esa situación, si nosotros estamos como el pueblo de Israel, en este caso, unidos en oración, unidos como familia, unidos como pueblo, hermanos, con toda seguridad, Dios va a escuchar nuestros ruegos y va a venir para darnos liberación. Amén. Amén. La unidad. Cuán importante es estar unidos en ayuno y oración, buscando al Señor. Pero no podemos dejar, hermanos, de mencionar otro Armagedón o batalla final que enfrentó el pueblo de Dios en los días del rey Asuero. Vamos al libro de Esther para ver lo que ha sido revelado al respecto. Esther capítulo 3, versículo 3. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Vamos a leer del 1 para que tengamos más claro el contexto. Dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Bueno, mis hermanos, nosotros vamos a mirar a partir de este momento todo un plan que va a hacer un hombre para destruir al pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Entonces dice que el versículo 4, que hablándole así cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era, ¿qué cosa? Judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Así, hermanos, vemos nosotros el plan de aniquilar a todos los judíos en un solo día, dice el versículo que sigue. ¿A dónde me quedé? El 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día,
y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, el cuadro macabro de eliminar a un pueblo en un solo día. Es interesante que el gobierno, en este caso, estaba siendo liderado por el rey Asuero. El segundo al mando, quien era Amán, está aquí con el plan. Él está prácticamente manipulado por los deseos de ser honrado y manipula también al rey para que de esa manera pueda ser extirpado el pueblo judío. El deseo de ser reverenciado y negado por parte de un hijo de Dios llenó de odio a Amán. Pero es que Mardoqueo, hermanos, Mardoqueo interpretó eso de arrodillarse ante él como una desobediencia al Dios del cielo, quien siempre ha dicho que solo ante él el hombre se tiene que arrodillar y solo a él debe adorar. Amán sin duda razonó que si Mardoqueo justificaba su conducta con motivos religiosos, entonces todos los que pertenecían a su religión pensaban igual. Así que procedió, si ustedes se fijaron, al espiritismo. Siempre el espiritismo, hermanos, está presente en todo plan malévolo de destruir al pueblo de Dios. Procedió a la hechicería para ser guiado por Satanás en el plan siniestro de exterminar a los judíos. Pues el verso 7 dice que echó ¿qué cosa? Suertes. Echó suertes, fue echada pur, dice, que es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y le salió que en el mes 12º, el mes de Adar, debería él de exterminar al pueblo. Pero aún aquí, hermanos, se ve a Dios obrando, pues la suerte le cayó a un año de distancia de cuando él está planeando. Hay todo un tiempo suficiente para que se frustre el plan de Amán. Es que aún los hechiceros no pueden contra Dios. Pues vean lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, versículo 33. Dice así, Proverbios 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No hay que tenerle miedo a los brujos. Ellos pueden tirar las cartas, ellos pueden tirar los dados, ellos pueden decidir lo que quieran con esa brujería. Pero dice que es de Dios. Es de Dios finalmente la decisión. Hay hermanos, aún adventistas, que andan creyendo todavía en el poder que tiene la hechicería, tal vez sobre un pariente o sobre ellos mismos. Y dicen, es que me han hecho un mal. Y creen demasiado en eso, olvidándose lo que dice el Señor, que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amán echó la suerte, le cayó hasta dentro de un año, tiempo suficiente para que el pueblo pudiera prepararse, para que se pudiera desarmar su plan. Pero volviendo al relato del capítulo 3, volvamos allá, del libro de Esther. Es interesante ver cómo aquí el versículo 8 dice algo revelador. Esther 3, verso 8. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino,
y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Así que la acusación tiene que ver con la ley de Dios, que es diferente a las leyes de la nación. Y eso, hermanos, era verdad. Pero de allí a que no guardaran las leyes de la nación, era una calumnia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, las leyes de Dios son diferentes a las leyes de las naciones. Pero no porque guardemos la ley de Dios, nosotros se nos puede acusar de que violamos las leyes de las naciones, siempre y cuando éstas no vayan contra la ley de Dios. Y en ese caso, Israel respetaba la ley de la nación donde estaba el rey Asuero. Pero cuando cuando Mardoqueo miró que lo que estaba proponiendo Amán iba contra Dios, Amán elige obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, hay que tener mucho ojo con esto que estamos leyendo. Porque si ustedes se fijan, el genocidio que trama Amán se hace por dinero. El dinero aparece de por medio, pues Amán ofrece soborno al rey, podríamos decir, de muchos millones de dólares en estos tiempos. Vean los versículos 9 y 10. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey, dice, quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos. 10,000 talentos de plata. Muchos millones de dólares en este tiempo. Probablemente Amán anticipaba obtener una suma mayor con la confiscación de los bienes. Pero noten ustedes cómo el genocidio mundial que en esta pandemia hubo, también estuvo de por medio el dinero. El dinero estuvo de por medio. No vamos a meternos a hablar de eso, pero unos quedaron pobres y otros se hicieron más ricos a cambio de la vida de muchas personas. Ahora es interesante el versículo 11. Dice, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Es espantoso esto, hermanos. El rey le está dando luz verde a Amán para que haga lo que quiera. A esta altura el rey desconocía la nacionalidad de su esposa y cómo con esa decisión estaba poniéndola en peligro al ponerla en las manos de Amán. Pues siendo judía, prácticamente ella también moriría. El rey procede a firmar el edicto, versículos 12 al 15. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse también de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey
y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Qué decreto más horrible, hermanos? Hasta la ciudad entera se conmovió por la suerte de los judíos. Interesante, no se les culpa de ningún crimen, pero deben morir los niños, los jóvenes, las mujeres y los ancianos. Un exterminio total. Ese era el Armagedón, la batalla final para el pueblo de Israel en ese tiempo. Oh, mis hermanos, pero la historia que sucedió allí se va a volver a repetir en el tiempo final. Y el don de profecía lo ha revelado de la siguiente manera. El decreto dice que se va a promulgar finalmente contra el pueblo remanente de Dios. Será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Así que lo que pasó en los días de Asuero, en los días de Mardoqueo, volverá a ocurrir ahora ¿con quién? Con los guardadores del sábado. Dice después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Así que el decreto de muerte que experimentaron los judíos en aquel tiempo, lo experimentará el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Nuevamente, el sábado. El sábado, hermanos, va a ser la piedra de toque. Sigue diciendo, si el pueblo de Dios pone su confianza en Él, el Señor, y por fe depende de su poder, los ardides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan notablemente como en los días de Mardoqueo. Dice, Satanás despertará la indignación del cristianismo apóstata en contra del humilde remanente que con toda conciencia se niegue a aceptar falsas tradiciones y costumbres. La iglesia y el mundo se unirán y el mundo cederá a la iglesia el derecho de sojuzgar al pueblo que pretenda adorar de acuerdo a su palabra. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Calumnias. Las calumnias se volverán a repetir contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice, la historia se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas para que por medio de ellas Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte contra aquellos que no adoren el sábado idólatra. ¿Cuál es el sábado idólatra? El domingo, porque así le llaman ellos, sábado. Pero aunque así parezca, no libramos una lucha con seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestes. Sin embargo, si el pueblo de Dios deposita toda su confianza y su fe en el poder divino, toda estratagema de Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro tiempo como lo fuera en los días de Mardoqueo. Se emitirá un decreto, dice, por el cual
Todo aquel que no haya recibido la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, y por el cual finalmente ha de ser condenado a muerte. Pero los santos de Dios no van a recibir esta marca. El profeta de Patmos contempló a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Los contempló que estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y entonando el cántico de Moisés y del Cordero. En otras palabras, el verdadero pueblo del Señor, el pueblo remanente final, ese no se dejará poner la marca de la bestia. Ese no aceptará que el domingo es el día de reposo, nunca así sea legislado por un decreto. Ese pueblo remanente se mantendrá del lado de Jehová, sosteniendo en su mente, por convicción y de cualquier forma, que el sábado es el día del Señor. Dice que Pablo escribió a los romanos que si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay un punto más allá del cual es imposible mantener la unión y la armonía sin sacrificar principios. Entonces la separación es un deber incuestionable. Las leyes de las naciones deben respetarse, en tanto que no estén en conflicto con las leyes de Dios. Pero cuando hay contradicción entre ellas, todo verdadero discípulo dirá como lo hizo Pedro, cuando se le prohibió hablar en el nombre de Jesús. Dirá, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así está escrito en Cristo Triunfante, en todas esas páginas que ustedes han visto. Ahora, volviendo a esto del edicto persa, dice que brotó de la malicia de Amán. Y no porque Mardoqueo hubiera hecho algún daño. No. Dice, el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiera hecho algún daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que le pertenece solamente a Dios. Amán decía, ¿por qué no se arrodilla este frente a mí? Porque él, Mardoqueo, sabía que solo hay que arrodillarse ante el Señor. Entonces dice, se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Y la decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, dice que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegieran al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. El mundo protestante ve ahora en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una represión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Así dirá el protestantismo apóstata al final de los días, en contra de los que guardan el sábado. Pero no podemos dejar de destacar, hermanos, en todo esto, la valentía de esta mujer, Esther, al decir las palabras que se encuentran en el capítulo 4, versículo 13 al 16. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Oh, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos a Esther, que era una mujer de oración. Dice, orad por mí, ayunad por mí, y yo también, dice, lo voy a hacer igualmente. Esther fue una mujer de oración. Al principio, a lo mejor,
dudó un poco de si participaba de lo que Mardoqueo le pedía. A lo mejor dijo, mejor me quedo tranquila, mejor voy a guardar silencio, pues yo soy la reina y mejor me quedo callada aquí. Sin embargo, ella reconoció a tiempo que no podía callar, no podía descuidar su deber. Mardoqueo le dice, si tú te quedas callada, si tú no hablas allí por nosotros ante el rey de este plan macabro que tiene Amán, quiero decirte, le dijo, que no creas que vas a quedar libre. Y si no lo haces tú, de todas maneras, respiro va a venir de alguna otra parte. Pero tú y la casa de tu padre vas a perecer. Y finalmente, hermanos, nosotros vemos que decide ponerse de parte de Dios, cualquiera sea el costo. Pues dice ella, si perezco, que perezca. Hermanos y hermanas, se puso del lado de Dios. Esto es lo que necesitamos nosotros hacer también. En toda crisis hay que ponernos de parte del lado de Dios. Esther se puso del lado de Dios. ¿Por qué? Porque es del lado de Dios donde está el poder para salvar. Esther, hermanos y hermanas, decidió ponerse de ese lado. Y nosotros no podemos hacer algo diferente. Hoy, mañana y siempre, escojamos, hermanos, ponernos del lado de Dios. Miren, recuerden lo que dice, que el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿ese qué cosa? Permanece para siempre. El pueblo de Dios, hermanos y hermanas, se va a ver probado, pero debemos nosotros, toda circunstancia que tengamos, aprovecharla y ponernos como Mardoqueo. Nosotros como padres, como madres en el caso de las hermanas, o como hijos, debemos buscar a Dios, como lo hizo Esther y todo el pueblo, en ayuno y oración. Ellos sabían que solo Dios podía ayudarles, y ellos buscaron al Señor. Este es el deber de todas las hermanas y de todos los hombres, buscar a Dios, comprender que solo en Dios está la fortaleza y la confianza. Hermanos, busquemos al Señor como nunca, en oración y ruego. Busquemos al Señor diariamente con el estudio de la palabra. Esther buscó fortalecer su fe en Dios. Ella dijo, oren por mí y yo también lo voy a hacer. Porque necesitaba, hermanos, estar fuerte para lo que iba a enfrentar, como era su mismo esposo. El don de profecía, me gusta cómo habla de esto. Dice, en tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Ya vimos el caso de Débora. Más de una vez, dice, en tiempos de crisis, fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, como es el caso que hemos estado leyendo, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres relacionadas con ella oraron, ayunaron y actuaron oportunamente y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no confrontemos una situación tan crítica, ni seamos colocadas, dice, en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. La gran mayoría de los israelitas había preferido quedar en la tierra de su destierro antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas.
Ellos debieron haberse ido ya de ese lugar, pero ellos habían escogido quedarse. Dice, mediante el agagueo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarlo. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque en la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, había sido hecho reina de los dominios medo-persas. Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema, decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como intercesora. Dijo Mardoqueo, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrara poderosamente en su favor, de nada valdrían sus esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Y le indicó a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas voy a ayunar igualmente, y entonces voy a entrar a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. De todas maneras, ya me puse en las manos de Dios. Si muero, muero en las manos de Dios. Así que solamente necesito tener ese valor, necesito tener esa fuerza para entrar y necesito que Dios me ayude. Así que oren por mí y yo voy a orar. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos de que enfrentaron ellos su decreto de muerte y la historia es larga, pero la historia dice que finalmente el pueblo de Dios fue liberado por el gran poder de Dios. Oh, hermanos, nuestro decreto de muerte será parecido y tenemos que prepararnos para enfrentarlo de la misma manera, con el valor de Esther, con la consagración de Esther, con la búsqueda de Dios que hizo Esther. Hermanos, si perecemos siendo fieles, que perezcamos, al fin y al cabo tenemos asegurada la vida eterna. Habiendo visto el Armagedón en miniatura que enfrentaron estos hijos de Dios en el pasado, yo les pregunto, hermanos, ¿quién va a ganar la batalla en el Armagedón final? Cristo nuevamente. La respuesta es obvia, pero dejemos que la palabra de Dios lo diga. Volvamos a Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Apocalipsis 17, verso 14. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué va a hacer, hermanos? Los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él. Oh, mis hermanos, el Cordero los vencerá. La coalición liderada por el espiritismo, papado y protestantismo apóstata de los Estados Unidos y todos los gobernantes que estarán con ellos, finalmente dice, a todos ellos el Cordero los va a vencer. Y los que van a estar con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Mira ahora el capítulo 19, 11 al 21, para ver ese momento cuando se gana la batalla final. Capítulo 19, versículo 11 al 21. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, al papado, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Y con ella, ¿quién más? El protestantismo apóstata de los Estados Unidos, llamado aquí el falso profeta. Este dice que había hecho delante de ella, o sea, de la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Decimos amén? Amén. Esta es la victoria final del Señor. El don de profecía dice: pronto se va a pelear la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino limpio y blanco. Jesús viene en las nubes con grande gloria. Le acompañarán una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para honrar a los que le han amado y han guardado sus mandamientos, y para llevarlos consigo. No los ha olvidado, ni ha olvidado sus promesas. Amén, hermanos. Así vemos nosotros que el Señor nos alienta diciéndonos cómo terminará la batalla. Y no podemos cerrar este mensaje sin leer la bienaventuranza que está en el versículo 15 del capítulo 16. Capítulo 16, verso 15 de aquí de Apocalipsis. Dice el Señor: he aquí yo vengo como ¿qué? ¿Para quiénes Él va a venir como ladrón? Para los que están aquí, hermanos, en el mundo, en sus cosas mundanas, para los que no están preparados, para los impíos, para ellos vendrá como ladrón. Para aquel hijo de Dios que esté buscando al Señor, consagrado, orando, estudiando, no, Él no va a venir como ladrón. Dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así, hermanos, el Señor quiere que estemos preparados para la crisis, que estemos como alertas. Pues dice: velando. Bienaventurado el que vela, es decir, el que está despierto, el que tiene puestas las vestiduras del carácter, hermanos, para que no le vean su vergüenza. Es decir, porque no ha negado la fe, porque el que niegue la fe, ese, hermanos, se le verá su vergüenza. Pero el que esté vestido con las vestiduras del carácter, que se mantenga en la fe del mensaje del tercer ángel, el que se mantenga, hermanos, tomado de la mano del Señor, este, dice, es bienaventurado. Así que, hermanos y hermanas, mantengamos nuestra relación con Jesús muy estrecha todo el tiempo. En toda circunstancia, en toda adversidad, mantengamos estrecha nuestra relación con Jesús, porque solo Jesús será y es nuestra única esperanza. Armagedón, hermanos y hermanas, no hay que tenerle miedo, porque Armagedón será la respuesta del cielo a los clamores de sus hijos. Armagedón será la respuesta del cielo para liberar a su pueblo de la opresión de Babilonia. La última plaga
que cae del cielo sobre Babilonia es Armagedón. Y para aquellos que oyen el llamado a salir de Babilonia, hermanos y hermanas, lo que les espera al final serán carrozas de salvación que les van a rescatar y le llevarán al cielo. Las profecías relacionadas con el Armagedón, hermanos, fueron escritas para alentar a la iglesia, porque allí en el Armagedón hay liberación de la destrucción que los enemigos de Dios quieren hacer sobre su pueblo. Pero recuerda la exhortación del Señor: velar y guardar nuestras ropas. Es mi deseo y oración esta mañana, que ante lo que viene, ante la crisis que nos espera, velemos y guardemos nuestras ropas, que sean las ropas del carácter de Cristo, las ropas también de su justicia. Pregunto en esta hora, ¿cuánto les gustaría velar y orar para la venida del Señor? Que Dios bendiga a su pueblo. Hermanos, le damos gracias al pastor Enamorado por este mensaje que nos ha traído esta tarde. Mantengámonos fieles y firmes, como dice el apóstol, la carta de los Hebreos, que por tanto tomar toda la vestidura de Dios para que podamos resistir el día malo, ¿verdad? Los fieles espíritus de Dios. Y ahora les invito a que nos pongamos de pie y vamos a cantar este hermoso himno. Nuevamente ya lo cantamos, vamos a cantarlo otra vez, que se llama Firmes y Adelante. 3, 7, 8. Tremolando está, hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, nuestra es la victoria, dada a Dios el averno lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Con personas pueden perecer, de
contra ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Según ese himno, ¿cuál es nuestra consigna? Firmes y adelante, huestes de la fe. Hermanos, no perdamos de vista esa consigna. Firmes y adelante. Venga lo que venga. Finalmente, moraremos con el Señor para siempre. Vamos a pedirle de rodillas que nos ayude a mantenernos firmes y adelante. Padre Celestial, así nos hemos preparado para la gran crisis que nos espera, teniendo claro que debemos mantenernos firmes y adelante como huestes de la fe. Señor, te pedimos que como salvaste a tu pueblo en los días de Débora, como salvaste a tu pueblo en los días del rey Josafat, como salvaste a tu pueblo en los días de la reina Esther, oh Señor, que también así se cumpla la promesa y nos salves a nosotros en el día final. Nos encomendamos en tus manos, rogándote, Señor, que no claudiquemos por nada, que nos mantengamos firmes y fieles a la verdad, que nos mantengamos, Señor, con esas ropas del carácter puestas, que nos mantengamos velando, que no dejemos que el adormecimiento que anda ahí sobre muchos nos caiga a nosotros. No, Señor, ayúdanos por favor a mantenernos despiertos. Te rogamos, Señor, que como pueblo, en aquel día, cuando se toque mostrar a quién pertenecemos, nosotros mostremos que pertenecemos a Jehová de los ejércitos. Gracias. Pedimos tu ayuda para perseverar en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.